Hola, esperemos que se encuentren muy bien. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Medicina del Campus Costa Rica, Tuxpan. Nosotros somos el equipo número 3 y el día de hoy vamos a presentar la TED Student con aplicación en el software SPSS. En este video vamos a hablar qué es la TED Student, para qué sirve y la aplicación en SPS. Comencemos. Bueno, para dar inicio con este tema, primero vamos a retroceder un poquito y vamos a ver un poco de historia, para después estudiar quién es el fundador de la TED Student. Para iniciar esto debemos hacernos una pregunta y es, ¿quién es student? Bueno, student en realidad no es el nombre ni el apellido del creador, como suele hacerse en la mayoría de los casos, sino que student era un seudónimo. El verdadero nombre del creador de la TED Student es William C. Gosset, y todo lo que rodeó el desarrollo de la misma y la utilización del seudónimo es una historia cuanto menos curiosa que vamos a estar hablando el día de hoy. William C. Gosset nació el 13 de junio de 1876 en Canterbury. Tras asistir a la escuela, se matriculó en el New College de la Universidad de Oxford para seguir sus estudios en ciencias naturales y matemáticas. Tras graduarse, obtiene su empleo como químico en la famosa cervecería de Arthur Guinness en Dublín, la famosa cerveza Guinness. Su ocupación dentro de esta empresa era mejorar la cerveza mediante experimentos y desarrollando medidas estadísticas. Will aplicaba sus conocimientos sobre estadística para controlar la calidad y mejorar tanto la malta que se cultivaba en la granja como la cerveza que se fabricaba en la destilería. El problema que tenía Gosset es que trabajaba con muestras pequeñas, por lo que estaba sujeto a errores en sus estimaciones, sobre todo cuando tenía valores extremos en sus muestras. Así que con ayuda de un amigo, y no cualquier amigo, sino que el rey de las matemáticas o el maestro de las matemáticas en esa época, Karl Pearson, elaboró una nueva distribución de probabilidad, conocida el día de hoy como la TED Student, de la cual vamos a estar hablando. Para los años de 1906 y 1907, William realizó estudios en el laboratorio de uno de los padres de la estadística moderna, del cual ya mencionamos, Karl Pearson, con quien siempre tuvo una relación muy estrecha. Pearson le ayudaba en la parte matemática de los primeros artículos de Gosset, sin apreciar todavía la importancia que estos tenían. Gosset experimentaba con muestras pequeñas y no con enormes cantidades como se hacía en ese entonces, en especial Pearson. Un dato interesante es que Pearson tenía trabajando para él a una cantidad de mujeres, las cuales se encargaban de rectificar una a una los problemas matemáticos que éste desarrollaba, para así disminuir el margen de error. Es por eso que hoy en día las calculadoras son llamadas así en honor a estas mujeres que se dedicaban a disminuir un margen de error en los problemas matemáticos de Pearson. Bueno, continuando, en 1908, cuando Gosset tenía tan solo 32 años, publica un artículo de The Probable Error of a Mean en la revista Biométrica, pero no lo hizo con su nombre, sino con el seudónimo Student. ¿Pero por qué el seudónimo? Bueno, hay varias teorías que dicen el por qué o intentan explicar el por qué se utilizó este seudónimo. La más extensa es la que nos habla que Guinness había prohibido a todos sus trabajadores la elaboración o la publicación de artículos independientemente de la temática de la que estos hablaran, ya que con anterioridad Guinness había sufrido una filtración de información gracias a la publicación de uno de sus ex empleados. Otra de las cosas que se dicen es que Guinness y William llegaron a un acuerdo
para que esto se pudiera publicar, pero Guinness le pidió a William que éste lo publicara con un seudónimo, ya que no quería que sus demás trabajadores se enteraran que uno de ellos estaba realizando o estaba publicando un artículo. Otra de las teorías asegura que Guinness guardó en secreto o quería guardar en secreto que tenía a un estadístico trabajando con él para que la competencia no tuviera constancia de la ventaja industrial que ellos estaban adquiriendo con este nuevo descubrimiento. Gosset mantiene este anonimato de manera que la hoy llamada T de Student debería ser llamada T de Gosset. Gosset también comenzó a investigar sobre las posibles variaciones del cultivo al fin de obtener cosechas que fueran mucho más robustas y resistentes tanto a los cambios de suelo como a los cambios climáticos. Así contribuyó a crear un campo fundamental que hoy se conoce como el diseño de experimentos, clave para la industria farmacéutica, solo por citar algunas de sus aplicaciones más relevantes. Como ya lo mencionamos, Pearson ayudó a Gosset a tabular la distribución y también lo ayudó a la publicación de su artículo en la revista Biométrica. Pero Pearson no se dio cuenta de la importancia del descubrimiento que había realizado Gosset. Quien sí se dio cuenta de esta importancia y de este gran descubrimiento fue Ronald Fisher, un amigo también de Gosset. Fisher introdujo el concepto de grados de libertad que tanta importancia tienen para esta distribución, ya que nos permite ajustar el efecto de la desviación de las estimaciones producido por el tamaño muestral pequeño. Esto es lo que permite utilizar la distribución de la T de Student para estimar el valor de la medida poblacional de una variable aleatoria que sigue una distribución normal cuando el parámetro que se extrae de una muestra que va a ser pequeña y también se desconoce la varianza poblacional. Muy bien, ya que hemos conocido los antecedentes de cómo se logró crear la T-Student, es momento de hablar de su concepto, con el objetivo de plantear correctamente qué es la prueba o distribución T. Tenemos que esta será una prueba paramétrica que nos va a ayudar a comparar dos grupos. Entendemos que es una distribución de probabilidad para variables aleatorias continuas y se distingue porque es usada para muestras pequeñas. ¿Pero qué queremos decir con muestras pequeñas? Ok, nos referimos a muestras pequeñas cuando hablamos de muestras menores de 30, ya que cuando hablamos de muestras mayores de 30, estamos hablando de una muestra de distribución normal. En estadística tenemos que la T-Student es una distribución de probabilidad que surge de estimar la media de una población cuando el tamaño de la muestra es pequeño, como recientemente mencioné. Inicialmente, la T-Student se diseñó para examinar las diferencias entre dos muestras independientes y pequeñas, con distribución normal y con homogeneidad en sus varianzas. ¿Qué queremos decir con homogeneidad en sus varianzas? Ok, pues tenemos que el supuesto de homogeneidad de varianzas, también conocido como supuesto de homoscedasticidad, se considera que la varianza es constante, o sea que no varía, en los diferentes niveles de un factor, o sea en los diferentes grupos. Vamos a hablar sobre el uso de la T-Student. Los principales usos de la T-Student están en los campos de medicina, biología, agricultura, que es donde precisamente nació. Esta prueba se usa con frecuencia en las publicaciones médicas nacionales e internacionales, ya que la distribución T es un conjunto de curvas estructurada por un grupo de datos de unas muestras en particular. La contribución de esta prueba específicamente es para comparar dos muestras de tamaño menor a 30, como hemos recalcado anteriormente. La primera presunción es formular la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que más adelante definiremos qué es. Esta se establece que no hay diferencias en las medias de las dos muestras independientes y que de existir esta diferencia solo se debe al azar. Si la T calculada que se origina de las dos muestras es desmesurada, o sea que el valor de P que se encuentra en las tablas respectivas, entonces se rechazará la hipótesis nula o error de tipo 1.
Es importante mencionar que este valor depende del valor de significancia establecido con anterioridad de lo que se quiere probar. Para la diferencia entre las medias de las dos muestras, este valor de significancia es la probabilidad de rechazar erróneamente la hipótesis nula. Muy bien, ahora, ¿qué es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? Tenemos que la hipótesis nula, o H0, es una hipótesis que el investigador trata de refutar, rechazar o anular, ya que nulo a menudo se refiere a la visión común de algo. Y la hipótesis alternativa, o H1, es lo que el investigador realmente piensa que es la causa del fenómeno. Muy bien. Ahora podemos definir que el uso de la t-student es para determinar el intervalo de confianza dentro del cual se puede estimar la media de una población a partir de muestras pequeñas, menores a 30. Y se va a utilizar para probar hipótesis cuando una investigación se basa en una muestra pequeña. Estas hipótesis van a ser la hipótesis nula o H0 y la hipótesis alternativa o H1. Y se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos, es decir, cuando deseamos comparar dos medias. Muy bien, ahora hablaremos sobre la fórmula. Se observa que la ecuación es prácticamente igual a la que se utiliza para la distribución muestral de medias para muestras grandes, es decir, mayores a 30. Solo que se ha reemplazado la desviación estándar de la población por la desviación estándar de la muestra. Y la fórmula quedaría así. T es igual a media de la distribución de los datos menos media de la población sobre el error estándar de la muestra sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. O también T es igual a X menos M sobre S sobre raíz cuadrada de N. Ahora tenemos que analizar a la gráfica y a la tabla t-student. Como podemos observar, la gráfica t-student y la campana de Gauss son casi iguales, pero solamente tienen la similitud que ambas son simétricas, ya que son diferentes porque la campana de Gauss es una gráfica que representa la distribución normal de un grupo de datos. La distribución normal la usamos para muestras grandes, es decir, datos mayores a 30 miembros. Y la distribución t-student es a datos menores de 30. Se puede observar que las curvas muestran la forma en que pueden tomar las formas de distribución t-student, la cual depende del número de grados de libertad, es decir, el número de datos independientes que podemos tomar de la población para construir la muestra. Y estos grados de libertad se calculan restándole 1 a n. Otra diferencia es que la distribución t difiere de la varianza de t, ya que esto no es igual a 1, como en la z, sino que depende del tamaño de la muestra n y siempre va a ser mayor a 1. Ahora, si comparamos las tablas de distribución normal con la tabla de t-student, también encontramos algunas diferencias, como que la distribución normal se utiliza en valores de z y el área, mientras que en la distribución de t-student vamos a utilizar los grados de libertad y percentil, ya que para calcular el valor crítico o teórico de t debemos interceptar a los grados de libertad con el percentil, es decir, vertical con horizontal. Ahora, para hablar de los tipos de t-student, hay que recordar que tenemos dos tipos de hipótesis también. Tenemos a la hipótesis 0 o hipótesis nula o de igualdad y a la hipótesis 1 o hipótesis de alternativa o de diferencia. Muy bien, tenemos t-student para muestras independientes, t-student para muestras relacionadas y t-student para una muestra. Hablando de la t-student para muestras independientes, vemos que esta se basa en hipótesis de dos muestras que no tienen nada que ver entre ellas. Esto se refiere a la diferencia de los promedios entre dos poblaciones, es decir, básicamente el procedimiento compara los promedios de dos muestras que fueron seleccionadas independientemente una de la otra. Por ejemplo, al comparar el porcentaje de sobrevivencia de unas plantas de dos bosques en un grupo experimental y en un grupo ya de control. Nosotros vamos a manejar un ejemplo que va a valorar el rango de movimiento anterior del centro de presiones en la sedestación de personas con o sin paraplegia. Ahora, hablando sobre las muestras relacionadas.
Vemos que este tipo de prueba se utiliza estableciendo la hipótesis sobre los valores sobre dos muestras que son relacionadas entre sí. Para diferenciar los pares o grupos independientes o test T correlacionado, vamos a ocupar a los grados de libertad, que es igual al número de pares menos 1, o GL igual a N menos 1. Esto se refiere a la diferencia de las medias de una sola muestra de individuos que se determina antes y después del tratamiento, o también puede comparar las medias de muestras de individuos que se juntan de cierta manera, como por ejemplo los hermanos, madres, hijos, hijas o personas que aparejan en términos con características particulares. Manejando el ejemplo anterior, vemos que para las muestras relacionadas vamos a valorar el rango del movimiento del centro de presiones de la sedestación en personas con o sin paraplegia antes y después de una intervención terapéutica. Y como otro ejemplo podemos poner al comparar la fuerza de la flexión de un codo del brazo dominante y la flexión de un codo no dominante. Muy bien, ahora hablando sobre la T-Student para una sola muestra, vemos que esta va a comparar los resultados obtenidos de la muestra de un estudio propio con un valor existente en la bibliografía. Ahora, al final la T-Student es una prueba de contraste de hipótesis y estas hipótesis se plantean sobre los valores de diferentes medias dependientes de la T-Student, que se utilizan para características que tendrán esas medias. La hipótesis que se plantea, en primer lugar, es la hipótesis nula o de igualdad, en la cual las medias que se están comparando tienen valores similares entre sí. La hipótesis alternativa o de diferencia de las medias están comparando las diferentes muestras que son prácticamente distintas. Por último, hablaremos sobre las características de T-Student. Tenemos que esta va a ser una distribución continua. Ambas son simétricas alrededor de una medida de 0. Esta distribución va a diferir de z en que la varianza t va a depender del tamaño de la muestra n y siempre va a ser mayor a 1. Ambas tienen distribuciones de campana, pero la t es más variable, ya que cada curva t tiene forma de campana y es asimétrica, o sea que está más dispersa que la curva normal estándar. Vamos a usar la T-Student cuando la muestra sea pequeña, o sea menor a 30, ya que cuando es mayor a 30 hablamos de una distribución normal. La distribución estándar de la población va a ser desconocida, y cuando la población es normal o va a ser casi normal. Sus funciones se van a basar en establecer un intervalo de confianza y los grados de libertad obteniendo valores de una tabla dada con respecto a estas variables y aplicándolas a una fórmula. Para continuar con esto vamos a pasar con el siguiente tema, el cual es ¿qué es SPSS y para qué se utiliza? Me parece pertinente comenzar con un poco de historia con el fin de ampliar nuestro conocimiento y entender y apreciar mejor el programa del cual hoy disponemos. SPSS en la actualidad pertenece a la compañía IBM SPSS Static, que es un conjunto de programas computacionales para el análisis estadístico. Sin embargo, el programa no fue desarrollado por esta empresa, sino por unos científicos sociales llamados Norman Lee, Hadai Hull y Dale Bent, los cuales decidieron desarrollar este software con el fin de convertir datos estadísticos en información útil a la hora de tomar decisiones. Cuando Norman comenzó a formar parte del National Opinion Research Center de la Universidad de Chicago, comenzó a considerarse el programa SPSS una potente herramienta y propiedad intelectual. Y fue así cuando, animado por esta misma universidad, Norman invitó a uno de sus amigos, Hull, a participar como director del centro para seguir mejorando y continuar con el desarrollo de este software. Todos estos hechos ocurrieron entre los años de 1969 y 1975, años en los que este programa estuvo a cargo de la Universidad de Chicago. Y fue así como crearon uno de los mejores software estadísticos utilizados hasta la fecha. En el momento que crearon
SPSS en el año de 1968, sus creadores eran estudiantes de posgrado, quienes buscaban con este programa una forma de analizar una gran cantidad de datos estadísticos obtenidos de diferentes métodos de investigación de forma rápida y eficaz. En un primer momento, el programa fue utilizado para trabajos de la Universidad de Stanford, ya que pese a que no se pretendía su distribución internacional, varias universidades americanas comenzaron a solicitarlo. Ambos científicos sociales continuaron mejorando el software y fue a partir del año de 1975 cuando el programa comenzó a formar parte de la compañía SPSS Inc. Y ahora, en la actualidad, y a partir del 2014, SPSS forma parte de la compañía IBM. Ahora comenzaremos a describir para qué sirve realmente SPSS. SPSS son las siglas en inglés, Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, es decir, SPSS es una aplicación de análisis estadístico de datos, que como su propio nombre lo indica, de las ciencias sociales, aunque en la actualidad no solamente se limitan a estos. El programa tiene ya más de 30 años y en la actualidad ha alcanzado difusión a nivel mundial. Gracias a su intuitiva interfaz gráfica, este programa se hace fácil de utilizar si los comparamos con otras herramientas de análisis de datos. IBM SPSS Static es un conjunto de programas. Este software proporciona a los investigadores herramientas que permiten consultar datos y formular hipótesis de forma rápida, así como también ejecutar procedimientos para aclarar las relaciones entre variables, identificar tendencias y realizar predicciones. SPSS es también una herramienta muy versátil, ya que permite realizar varias hojas de cálculo, gestionar bases de datos para procesarlos de manera dinámica y también de un aspecto muy interesante, realizando informes personalizados. Además, también tiene la utilidad de generar informes atractivos sobre la investigación que se acaba de realizar, juntando textos, tablas, gráficos y resultados estadísticos. Los investigadores también pueden extraer ficheros donde aparezcan toda la información pertinente para la ejecución de los diferentes procedimientos estadísticos. Finalmente, SPSS es un gestor de datos que permite realizar búsquedas inteligentes y extraer información oculta. Ahora vamos a explicar de una forma breve y sencilla algunos de los análisis que se pueden realizar en SPSS. Pese a que existen muchos criterios para analizar datos, en este video únicamente nos vamos a centrar en el análisis según el tipo de variable, ya que son las que más nos ayudan para investigaciones sencillas. De este modo se pueden realizar tres tipos de análisis: análisis univariante, análisis bivariante y análisis multivariante. Comencemos con el análisis univariante. En este tipo de análisis, como su nombre lo indica, solamente vamos a poder analizar una única variable, que puede ser métrica o no métrica. O también podemos analizar escalas de datos. Todo esto tal y como se muestra en la tabla que tenemos en la diapositiva. Continuamos con el análisis bivariante. En este tipo de análisis se analiza más de una variable y según el tipo de variable que sea, ya sea nominal o no nominal, se realiza un tipo de análisis u otro, tal como podemos observar también en el esquema que se encuentra en esta diapositiva. Y finalicemos con el análisis multivariante, donde se analizan múltiples características medidas en un mismo individuo. Una vez establecidos los antecedentes, para qué sirve y el uso importante de SPS, vamos a explicar algunos ejercicios para aplicar la prueba TED-Student de forma manual y en el programa SPSS. Hola compañeros, yo soy Getsemani y yo les voy a explicar cómo desarrollar la fórmula T de Student. Vamos a leer el problema que se nos plantea. Se realizó en la población estudiantil de la primaria Expropiación Petrolera un estudio sobre la estatura entre los niños y las niñas
de edades de 7 a 8 años. Se toma al azar un muestreo de 30 alumnos y se quiere comprobar si las niñas y los niños tienen las mismas estaturas o si existe diferencia. A continuación se muestran los datos obtenidos. Como pueden observar, se observa el número de niñas y el número de niños que se tomó al azar y la estatura correspondiente de cada uno. Recordemos que el estudio de TED Student nos permite aceptar o rechazar dos hipótesis. La primera hipótesis es la hipótesis cero, o también conocida como hipótesis nula, y nos dice que el grupo 1 va a ser igual al grupo 2. Y la hipótesis 1 o alterna nos dice que el grupo 1 no es igual al grupo 2. En este caso, la hipótesis nula va a ser que ambos sexos, tanto niñas como niños, tendrán la misma estatura, mientras que la hipótesis alterna nos dice que no existe igualdad entre las estaturas de los niños y las niñas. Ahora, una vez definiendo la hipótesis alterna y la hipótesis nula, porque esto es lo importante del estudio, vamos a calcular el valor de t. El valor de t nos dice que se calcula al restar el promedio del grupo 1 y el promedio menos el promedio del grupo 2 entre el error estándar diferencial. Y como pueden ver, estos datos no los tenemos, más sin embargo podemos calcularlos con los datos que nos presenta la tabla y será de la siguiente forma. Primero vamos a calcular el promedio. Como pueden observar, aquí tienen la fórmula. Esta fórmula nos sirve para calcularlo de forma manual, pero en Excel podemos calcularlo al colocar la opción promedio y seleccionamos las celdas a promediar. Le damos Enter y nos da el resultado. Lo mismo para los niños. Seleccionamos las celdas y damos Enter. Y nos dio el promedio. Ustedes pueden corroborarlo de forma manual. Colocamos aquí promedio y ahora ya tenemos la primera parte para poder calcular el valor de t. Ahora vamos a calcular el error estándar diferencial. Pero como no lo sabemos, lo podemos calcular al sacar la raíz de el error estándar de la muestra 1 al cuadrado más el error estándar de la muestra 2 al cuadrado y esto, la suma de esto, le sacamos raíz, vamos a poder obtener ese error estándar diferencial, pero no conocemos el error estándar de cada una de las muestras. ¿Y cómo vamos a poder calcularla? Pues bien, vamos a calcularla al saber, o más bien, al realizar la división entre la desviación estándar y la raíz cuadrada de n, que recordemos que n es 15 porque es el número de personas en el estudio del grupo 1 menos 1. ¿Y cómo se calcula la desviación estándar? Bueno, recordemos que la desviación estándar va a poder calcularse de dos formas, para una población y para una muestra. En este caso vamos a utilizar el de una población. ¿Cuál es la diferencia al calcular el error, la desviación estándar de una población y una muestra? Bueno, pues en la población no se le resta el menos 1 como en el de la muestra. Pero de igual forma lo vamos a calcular con Excel. Vamos a poner desviación estándar poblacional y vamos a ponerlo así. Des.p porque es para una población. Colocamos paréntesis y ahora sí podemos seleccionar las celdas a estudiar y vamos a obtener la desviación estándar poblacional. Lo mismo para la desviación estándar poblacional de los niños. Des.p, abrimos paréntesis y seleccionamos las celdas y damos Enter. Y vamos a calcular la desviación estándar muestral. ¿Por qué? Porque al realizarlo en un procesador como SPSS nos van a dar esta desviación estándar y pues es necesario conocerla. Entonces vamos a calcularla al poner desp, pero en este caso vamos a poner m y seleccionamos las celdas a estudiar. Vamos a seleccionar y le damos
y le damos Enter y listo. Lo mismo para los niños y ponemos desves.m, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y Enter. Ya tenemos la desviación estándar poblacional y muestral. Ahora vamos a calcular ahora sí el error estándar. El error estándar lo vamos a poder calcular de forma rápida porque ya conocemos todos estos datos. Seleccionamos desviación estándar poblacional entre, abrimos paréntesis, colocamos raíz, abrimos otro paréntesis, colocamos 15 menos 1 y cerramos paréntesis y ya obtenemos el error estándar de la muestra 1, es decir, de las niñas. Aplicamos lo mismo para los niños. Y cerramos los paréntesis y listo. Ya tenemos el error estándar de ambos grupos. Ahora sí podemos calcular el error estándar diferencial. Y es muy sencillo. Solo vamos a sustituir lo que nos piden las fórmulas. Vamos a poner igual a raíz, abrimos paréntesis, abrimos otro paréntesis, colocamos el error estándar del grupo 1, es decir, de las niñas, lo elevamos al cuadrado, más el error estándar de los niños, pero recordemos que hay que abrir paréntesis, elevamos al cuadrado y cerramos paréntesis. Y ya obtuvimos el error estándar diferencial. Ahora es sencillo calcular el valor de t, que este se va a calcular al conocer ya el promedio del grupo 1, el promedio del grupo 2 y el error estándar diferencial. Solo hay que sustituir igual a el promedio del grupo 1 de las niñas menos el promedio del grupo 2 de los niños entre, abrimos paréntesis, el error diferencial de ambos grupos. Y como pueden observar, el resultado está mal porque no colocamos los paréntesis requeridos. Ahora sí, ya tuvimos el valor de t. Ahora, es necesario calcular los grados de libertad. ¿Por qué? Porque para poder rechazar la hipótesis nula, nos dice que se va a poder aceptar se va a poder rechazar sí y solo sí si la t absoluta, es decir, la t que estamos calculando es igual o mayor a la t de la tabla. La t de la tabla es parecido a la tabla Z. Es muy parecida, solamente que requerimos de dos datos, de los grados de libertad y de los intervalos de confianza. En este caso, el intervalo de confianza a utilizar es de 95, porque por lo regular en todos los ejercicios se ocupan ese dato. Como para llegar a 100, para el 95 nos falta el 5%, ese 5% lo vamos a dividir entre 5 entre 100. Y esto nos va a dar a 0.05. Y este 0.5 lo vamos a dividir a su vez entre 2. ¿Por qué? Porque son dos muestras. Entonces obtenemos que es 0.25. ¿Ok? No perdamos de vista este dato porque lo vamos a requerir para saber el valor de la tabla. Entonces, los grados de libertad se van a poder calcular al sumar, el total de muestras del grupo 1 y el total de muestras del grupo 2 menos 2. ¿Por qué? Porque son dos grupos. Y nos dan que los grados de libertad van a ser 28. Ahora bien, vamos a calcular la tabla, por así decirlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bien, al colocarnos en la posición 28, porque son los grados de libertad, y
0.025 y 0.025, porque recordemos lo que les expliqué, dividimos el 5% entre 2 y nos da 0.025. Entonces, 0.025 lo vamos a ubicar acá, vamos a buscar el 28 y nuestro grado de libertad, nuestro valor T en la tabla es de 2.0484. Ok, entonces vamos a ponerlo 2.0484. Entonces vamos a comparar. Podemos observar que 0.11 no es mayor que 2.04. Entonces quiere decir que no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo que quiere decir que ambos sexos, tanto niñas como niñas, tendrán la misma estatura. ¿Cómo podemos saber que estamos bien en desarrollar todo esto? Bueno, pues como recordarán, la prueba SPSS es un estudio, o más bien una herramienta que nos permite hacer estadísticas de forma más dinámica. Entonces, nosotros ya tenemos aquí todos nuestros valores, los mismos valores que tenemos en Excel, son los mismos que están aquí, ¿ok? Pero ¿cómo es que los ingresamos acá? Pues bien, ponemos aquí en vista de variables, porque tenemos dos pestañas, vista de datos, donde van a estar pues nuestros datos a estudiar, y vista de variables, lo que vamos a estudiar. Y vamos a poner en el primer variable que va a ser el sexo n, es decir, el sexo de los alumnos o de los niños. Vamos a colocar en valores, al aplastar estos tres puntitos, vamos a obtener o vamos a ver que 1 va a ser para el femenino y 2 para el masculino. Y en la estatura vamos a colocar que es una variable de tipo numérico, vamos a colocarle que se permiten 2 decimales y en etiqueta le ponemos estaturas en metros y como ven va a ser la medida a escala, mientras que en el de sexo va a ser en nominal, ¿ok? Entonces ya tenemos todos estos datos, ya los colocamos y es muy fácil hacer esta prueba T de Student para muestras independientes en este tipo de programas. Al irnos en la parte de analizar y nos vamos en comparar medias y proporciones y vamos a irnos a prueba T de muestras independientes. En este caso, la variable de prueba va a ser la estatura en metros y la variable de agrupación va a ser el sexo. Y los vamos a definir aquí. En grupo 1 vamos a colocar 1 porque es para femeninos y el grupo 2, el 2 para el grupo de los masculinos, es decir, de los niños. Y le damos en aceptar. En automático nos va a arrojar todo esto que ya hemos calculado anteriormente con Excel o de forma manual. Y vamos a comparar que nuestros datos sean los correctos. ¿Ok? Entonces, tenemos que el promedio de las niñas va a ser de 1.32, mientras que el de los niños va a ser de 1.3266. Acá en el de SPSS nos dio 1.33, pero puede ser por la pérdida de decimales o al no colocar bien un dato nosotros en Excel, pudo que nos arrojó eso, pero es similar a el promedio. La desviación estándar. La desviación de estándar aquí en SPSS nos da la desviación estándar muestral. Por esa razón, nosotros llegamos a confundirnos a la hora de obtener los resultados, pero si se dan cuenta, la desviación estándar muestral es la misma que la desviación estándar de
el programa SPSS, ¿ok? Y las medias del error estándar, en este caso son el error estándar que calculamos. En este caso se nos dice que en el de las niñas es de 1.017 y volvemos a lo mismo, posiblemente es por pérdidas decimales. En el de los niños es de 0.16, ¿ok? Que es un poco más exacto. Ahora, lo importante aquí es saber si el valor T nos dio igual. En SPSS nos dio que el valor es de menos 1.115 y aquí nos dio de menos 0.114. 91, volvemos a lo mismo, es debido a las pérdidas decimales, ya que en SPSS es más exacto que hacerlo de forma manual en Excel o en calculadora. Ahora, los grados de libertad fueron de 28, como se nos arrojó al calcularlo, y la diferencia de error estándar de igual forma es de 0.023 en SPSS y en el Excel, ¿ok? Y como pueden observar, todos los resultados fueron los correctos. Ok, vamos a realizar un ejercicio para poder desarrollar la prueba TD-Student. Utilizaremos una muestra independiente, que ya hemos mencionado anteriormente en el ejemplo. Esta va a tratar sobre valorar el rango de movimiento anterior del centro de presiones en la sedestación de personas con o sin paraplegia. Como podemos observar en la imagen, ya tenemos abierto el programa SPSS. Una vez abierto el programa, vemos la lista de los datos que nos proporcionan el ensayo sobre las personas con o sin paraplegia. Nos aparecerán 4 columnas provenientes de la investigación, en donde vemos el código, los grupos y el desplazamiento del centro de presiones anterior de un primer momento, es decir, antes de una intervención, y el desplazamiento del centro de presiones anterior en un segundo momento, es decir, después de una intervención. Ok, para este ejercicio utilizaremos solo la primera columna, que es el desplazamiento del centro de presiones anterior en un primer momento, es decir, antes de una intervención. Para poder realizar la prueba, vamos a irnos a la pestaña Analizar. Nos va a desplegar una lista en donde seleccionaremos Comparar medias, que nos desplegará otra lista en donde seleccionaremos Prueba T para muestras independientes. Después de eso nos aparecerá un recuadro, en donde vamos a pasar los datos hacia las variables para contrastar, es decir, de derecha a izquierda. Una vez que todos los datos estén para variables para contrastar, vamos a definir los grupos. Como tenemos dos grupos en este caso, vamos a definir cómo queremos que se llame cada uno. Después de eso, vamos a dar clic en aceptar. Ok, una vez realizado todos los pasos, ya se nos generó los resultados para la prueba TD-Student. A continuación nos aparece el visor de resultados del programa estadístico SPSS, en donde nos muestra la primera tabla, que nos aparecen los resultados estadísticos del grupo, como la media, desviación típica, error típico de la media, que como recordamos en la fórmula son muy necesarios para la obtención del resultado de TD-Student. En la segunda tabla nos aparece la prueba de muestras independientes. Una vez analizado todos los datos y resultados que nos generó el SPSS, podemos interpretar los resultados de la siguiente manera. Los participantes con paraplegia son capaces de realizar un desplazamiento anterior significativo mayor de media de 110.14, de un error estándar de 4.96, que las personas con paraplegia, con una media de 35.51, un error estándar de 3.31, una prueba T de 46 a 12.50 y un nivel de significado menor a 0.5, con una potencia de 0.88. Y así es como tendremos la prueba TD-Student de la manera correcta utilizando la paquetería SPSS. Muy bien, ahora ya tienen los conocimientos necesarios para responder las siguientes preguntas. Ponle pausa al video y las respuestas aparecerán en 3, 2, 1.
Para concluir con este video, hemos visto cómo el espíritu inteligente e inquieto de William supo adaptar la estadística a sus necesidades, con el objetivo de mejorar sus estimaciones sin verse limitado por el tamaño muestral reducido que tenía que emplear en sus estudios. Pero su objetivo no solo era este, sino que también perseguía que la producción no se viera afectado por variaciones de condiciones ambientales como son el cambio de suelo o el cambio climático. Esto lo pudo lograr con ayuda de amigos, para así crear la famosa T de Student. Si hablamos de SPSS, vemos que en la actualidad este software ha alcanzado un reconocimiento internacional, y lo que lo hace acreedor de este es que es una herramienta que es sencillamente fácil de utilizar y es comprensible para casi todo el público que la utiliza. El objetivo de este video es lograr que ustedes adquieran el conocimiento necesario para poder desarrollar la TED Student de manera manual, así como también emplearla en el software SPSS. Hemos llegado al final de este video. Esperamos que el video haya sido de su agrado y les sea de gran utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.